Buenas, Dios le bendiga, Dios le guarde, le habla el pastor Alvin Ponce de León, de aquí desde la ciudad de Cooperasco, en otro programa más, titulado El texto en su contexto, ¿verdad? Un libro que hemos estado analizando de Joshua Brown con unas preguntas interesantes que nos motivan, ¿verdad?, a dar nuestra explicación, nuestra interpretación, nuestra postura con respecto a varios temas, ¿verdad?, que a lo mejor pueden ser controversiales para algunos, otros pues que no han entendido, ¿verdad?, la seriedad del asunto, pero hemos tratado, ¿verdad?, de ser lo más simple posible. Así que vamos a comenzar. Este es el cuarto episodio. ¿Puede Dios quitarnos el Espíritu Santo? Una pregunta bien interesante. Entonces, él hace el señalamiento basado en el Salmo 51, verso número 11, cuando dice la Biblia: no expulses, según la Nueva Traducción Viviente, no expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. No me expulses de tu presencia o no me quites tu Santo Espíritu o tu Espíritu de santidad. Entonces la pregunta, pues de acuerdo al contexto, pues sabemos que David había cometido adulterio. David había cometido adulterio con una mujer llamada Betsabé. David fue confrontado por un profeta llamado Natán. David sabía lo que había ocurrido con el rey Saúl, que había sido desechado por no haber matado a los amalecitas como Dios le había ordenado y no haber matado a su rey. Entonces David cometió el error de quedarse en su casa, cae con esta mujer, comete adulterio y entonces escribe, después de haberse arrepentido, de haber pecado, este Salmo número 51. Pero si leemos el contexto y lo que hay más adelante, por ejemplo, el verso 13 dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñará a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Que él estaba pidiendo que lo restaurara para poder él seguir enseñando, él poder seguir ayudando a que otros puedan conocer de él. Entonces, cuando analizamos, sabemos que Saúl fue desechado. Dios había quitado el espíritu, o sea, Dios lo había ungido. Y eso era lo que hacía el Espíritu Santo en aquel momento de la historia. Los capacitaba para hacer tareas, misiones, como rey, como profeta. Había un ungimiento y el primer rey fue ungido fue Saúl. El segundo fue David. Saúl fue ungido con una redoma, David con un cuerno. O sea, había una diferencia entre personas porque Saúl fue escogido por los hombres, David fue escogido por Dios conforme, ¿verdad?, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero los dos fallaron delante de Dios. Uno había cometido una desobediencia grande 2 veces, no solamente lo de los amalecitas, sino que se puso a hacer sacrificios que a él no le correspondía y había actuado locamente y por eso fue que se le quitó el reino. Pero David cometió adulterio. ¿Y qué sucede? Cuando vemos y leemos, ¿verdad?, la escritura acerca de esto, pues fue algo terrible lo que había acontecido en estos hombres. Y David pues se siente redarguido de lo que había hecho y pide misericordia para poder seguir su posición de rey. Entonces, en Efesios, si nos vamos al Nuevo Testamento, leemos que Dios nos sella con su Espíritu Santo como garantía de nuestra futura redención. En Romanos 8:9 Pablo explica que todos los cristianos tienen el sello del Espíritu Santo y si alguno no tiene el Espíritu no es de cristiano. Estos versículos hacen suponer a los cristianos que si Saúl perdió el Espíritu, también perdió su salvación. Es lo que se supone, algunos creen. Si Saúl perdió su espíritu, perdió su salvación. Lo mismo de David. Si hizo lo que hizo, algunos rápido dicen, pues perdió la salvación. Sabemos que Saúl después se echó sobre su espada, se cometió suicidio. Sabemos que David fue rechazado, tampoco le permitieron construir el templo por haber derramado tanta sangre, por haber cometido lo que cometió. Y sus días fueron tristes al final. Sabemos lo que pasó con estos dos hombres, que fueron utilizados en un momento dado de la historia. Y David especialmente fue un hombre que hizo grandes cosas, un gran poeta, un gran rey, un gran hombre, pero cometió este grave error de haber cometido adulterio. Sin embargo, cuando vemos el ministerio del Espíritu Santo sellando al creyente, tiene lugar dentro de qué? Del Nuevo Testamento, no del Antiguo, del Nuevo Testamento. El sello viene en el Nuevo. En el Antiguo es capacitar para hacer cosas. En el Nuevo, sellar a los creyentes.
El Antiguo Testamento solo se profetizaba. Un día el Espíritu vendría sobre a morar dentro del creyente, pero todavía no era una realidad en los tiempos de David. No era una realidad. David vivió bajo el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, como Jesús explica en Juan capítulo 14 y 17, dice que el Espíritu Santo moraba con ellos, no en ellos, como lo hace con nosotros ahora. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto? Venía sobre profetas, como dije, y líderes, particularmente con el fin de capacitarlos. Por ejemplo, en el caso de Sansón. Sansón fue escogido desde pequeño para una misión, era destruir el pueblo filisteo. Sansón se había desviado, Sansón cayó en las garras de una mujer, Sansón se le quitaron los ojos, Sansón prácticamente se había debilitado, pero él pidió a Dios nuevamente y su pelo comenzó a crecer. Y dice la Biblia, terminando la historia, que él destruyó, murió con los filisteos, destruyó ese pueblo filisteo, que esa fue la misión de Dios, destruir a los filisteos. Te dirá, ¿se salvó o no se salvó? Yo lo único que te puedo decir que aparece en el libro, en la carta de Hebreos, como uno de los héroes de la fe. Este hombre llamado Sansón. Eso es lo único que puedo decir. Si se salvó o no se salvó, fue Dios. Pero en el caso de Saúl, se tiró sobre su propia espada. Ese suicidio. Dos cosas bien diferentes. Ahora, si seguimos aquí, el Espíritu no vino con la capacidad de santificar y garantizar la salvación en el Antiguo Testamento. No vino con eso. De salvar, de redarguir, simplemente vino a capacitar. David y Saúl recibieron la unción del Espíritu Santo, como yo le dije. Eran los ungidos de Dios. Por lo tanto, una comprensión de ese texto nos permite ver que cuando David le pide a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, no que provee su salvación, sino que no le quite la condición de rey. Básicamente estaba diciendo, no me quites mi posición de rey, como me hiciste como Saúl. Por favor, déjame seguir dirigiendo tu pueblo, aunque no lo merezca, para que pueda seguir mostrando a la nación cómo alabarte y adorarte. O sea, el Salmo 51:11 no pretende advertir a los creyentes de que pueden perder su salvación. ¿Cuál es su significado? ¿Cómo lo podemos aplicar hoy? ¿Cómo podemos aplicar eso hoy? Si en el Antiguo Testamento no tenía que ver con salvación, sino con posición. O sea, el decir de que no era la posición, yo estoy salvo porque aunque cometo adulterio, yo estoy salvo porque Dios lo que mira es mi posición. En este nuevo pacto, eso es un grave error. Porque no vivimos bajo ese viejo pacto, ni las normas del viejo pacto. Vivimos bajo el nuevo pacto y por eso es que creemos. En 1 Timoteo capítulo 3 nos descalifica cuando cometemos esos errores. Siendo pastores, siendo líderes, nos descalifica. 1 Timoteo capítulo 3. Cuando leemos 1 Timoteo capítulo 3, un pasaje bien conocido, hay unas exigencias que se nos da a los obispos, a los líderes. Esto es una declaración. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. ¿Por qué quiere decir eso? Intachable, irreprensible. Que no haya nada con qué señalarle. Debe ser fiel a su esposa. Mire cómo dice esta versión. Fiel a su esposa. O sea, que si cometiste adulterio te descalificas automáticamente. Si tú conociendo este evangelio, si tú conociendo la verdad del evangelio, cometes adulterio, te descalifica, escúchalo bien, te descalifica ser pastor, te descalifica ser líder. Mejor siéntate y hazlo otra cosa que ser líder, que ser pastor. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación, con agrado. Debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? ¿Qué moral, qué ejemplo puede tener una persona que sus hijos no le sirvan a Dios en su propia casa? Que sus hijos no anden en sujeción ni los respeten en su propia casa. Eso te descalifica. No debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente a la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Y de la misma forma habla de los diáconos que tienen que ser irreprensibles.
O sea que el ministerio es algo sagrado, algo importante. No podemos utilizar la excusa del viejo pacto, porque el viejo pacto, el Espíritu Santo no estaba para salvar a nadie, no estaba para redarguir a nadie, sino para capacitar para misiones. Pero en este nuevo pacto el Espíritu Santo nos redarguye, nos capacita, y Pablo enseña claramente el ministerio que debemos ejercer con toda seriedad y santidad y cuidado hacia nuestras esposas, hacia nuestros hijos. Así que yo espero que esta aclaración, esta postura le haya servido de algo para aquellos que no entienden cosas que están sucediendo hoy en día, como hay personas que asumen responsabilidades cuando delante de la sociedad, delante de un pueblo, están descalificados. Que Dios tenga misericordia y Dios los ilumine, pero nosotros seguiremos creyendo que el ministerio es algo sagrado, algo de Dios, y no podemos, como dice la carta de los Hebreos, descuidarnos, no sea que perdamos esta salvación. No podemos descuidarnos, no sea que nos deslicemos, dice la carta. Tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Por eso es bien importante, como pastores más todavía, cuidar de nosotros mismos, que no haya motivo para que otros nos acusen y hagan lo mismo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este fue el pastor en otro programa más de El Texto en su Contexto. Bendiciones a todos.